Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su canal. En este caso hablaremos sobre las abadías. Una abadía. Una abadía es un complejo de edificios utilizados por miembros de una orden religiosa bajo el gobierno de un abad o abadesa. Proporciona un lugar para las actividades religiosas, el trabajo y la vivienda de mejores monjes y monjas cristianos. El concepto de la abadía se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos, a partir de los primeros modos monásticos del hombre, en los que vivían aislados de la comunidad laica que los rodeaba. La vida religiosa en una abadía puede ser monástica. Una abadía puede ser el hogar de una orden religiosa cerrada o puede ser abierta a los visitantes. El diseño de la iglesia y los edificios asociados de una abadía a menudo siguen un plan establecido determinado por la orden religiosa. Las abadías a menudo son autosuficientes mientras usan abundancia de productos o habilidades para cuidar a los pobres y necesitados, refugiarse en los perseguidos o educar a los jóvenes. Algunas abadías ofrecen alojamiento a personas que buscan un retiro espiritual. Hay muchas abadías famosas en toda Europa. Es importante destacar que el abad es el religioso que ocupa el lugar superior en la estructura de un monasterio. El abad es considerado como el padre espiritual del grupo de monjes que forman parte de la abadía en cuestión. En las primeras comunidades de tipo monástico, existía un centro común que era rodeado por diversas construcciones. En ese centro vivía alguien reconocido por su ascetismo o su santidad. Con los años, esta estructura casi espontánea comenzó a adquirir mayor formalidad, con discípulos que conservaban el alrededor del sitio donde se retiraba su guía espiritual. De este modo, comenzaron a desarrollarse diversas ocupaciones o comunidades religiosas que derivaron a las abadías. El recinto se compone de dos grandes pistas abiertas, rodeada de edificios conectados con líneas de claustros de madera o piedra. El patio exterior, que es el más grande con diferencia, contiene los graneros y almacenes, la cocina y otras oficinas conectadas con el refectorio. Inmediatamente acceden a la entrada que se encuentra en una casa de huéspedes de 2 pisos. Esto ingresa desde el claustro. En el patio interior está rodeado por un claustro. Desde el cuarto 1 entra la celda de los monjes. En el centro de este patio se encuentra en la iglesia conventual un edificio cuadrado con un ábside del tipo bizantino cruciforme, dominado por el nártex abovedado. Delante de la iglesia se encuentra una fuente de mármol, cubierta por una cúpula apoyada en columnas. Los primeros monasterios bendecidos, incluido el primero en Monte Cassino, se construyeron según el plan de la Villa Romana. El diseño de la Villa Romana fue bastante consistente en todo el Imperio Romano. Cuando fue posible, los monjes reutilizaron las villas disponibles en reparación de sonido. En la parte oriental de la abadía había un grupo de edificios que representaban en diseño 2 monasterios en miniatura completos, es decir, cada uno tenía un claustro cubierto rodeado por los edificios habituales. Con la iglesia, el refectorio, el dormitorio, etc., un edificio separado que permanece en cada uno de los que contenían un baño y una cocina. Sin embargo, con el tiempo se produjeron cambios en la distribución común de la villa. Los monjes necesitaban edificios que se adaptaran a sus actividades religiosas y cotidianas. No se exigió ninguna especificación primordial de los monjes, pero la similitud de sus necesidades dio como resultado la uniformidad del diseño de las abadías en toda Europa. Eventualmente, los edificios de una abadía veneciana se construyeron de forma uniforme, modificándose cuanto fuera necesario,
para acomodar a las circunstancias locales adaptándose a estas. Si bien se sabe, el término abadía suele asociarse al cristianismo. Es importante señalar que este tipo de comunidades no pertenecían por primera vez en el contexto de esta religión. Por ejemplo, ya que en Judea habían existido los esenios, esto dice un movimiento judío cuyo surgimiento se estima alrededor del año 250 a.C. y que duró hasta el siglo I, según diversas evidencias. Y en Egipto, los Teraputis, una orden de tipo monástica que se estableció a pocas distancias de Alejandría junto al lago Mareotis. Esto nos quiere decir que surgió con el tiempo y ellos independientemente debieron adaptarse a los cambios que surgían. Ahora, si nos preguntamos ¿qué es una abadía? Tenemos que viajar en el tiempo donde tenemos múltiples ejemplos. Una de estas es la más famosa, que es la abadía de Westminster en Londres. Esta última era un lugar destinado a la religión, en donde estaban ubicadas una referencia religiosa de esta comunidad. Sus miembros eran personas muy respetadas en épocas donde la religión tenía una gran importancia. Ahora les contaré un poco sobre la abadía de Westminster. En el colapso del Imperio Romano del Occidente dejó paso a las invasiones bárbaras a partir del siglo. La Britania romana pronto fue ocupada por los anglosajones, que resquebrajaron a la isla de múltiples reinos. Durante su destierro en Normandía había prometido peregrinar a Roma en caso de que su familia recuperara su posición en Britania. Una vez restablecida su corona, Eduardo es aconsejado no realizar su promesa para la alta inestabilidad de su posición y reino. A cambio, León le insistió a y aplicar el monasterio a Tournai. El rey construyó una abadía continua al centro religioso que prometió comenzar a llamarse Westminster, la iglesia del oeste, para diferenciar de su homónima de este. Así nace la abadía de Westminster, 1051, aunque su instigador no pudo asistir a la ceremonia de inauguración el 28 de diciembre de 1065, por encontrarse gravemente enfermo. El rey murió días más tarde y fue enterrado en ella, en 1066, después de la batalla de Hastings. Guillermo el Normando, el Conquistador, es proclamado rey de abadía de Windsor y esta tradición continúa hasta ahora.